Muy buenos días, mi nombre es David Darío Jojoa Urbano, hago parte del tercer semestre del programa de Contaduría Pública a distancia de Uniminuto y voy a darle cumplimiento a la actividad 2 de la unidad 1 de la materia de Desarrollo Social Contemporáneo. ¿Qué es desarrollo? Es un concepto al que se llega por la constante comparación entre países y sociedades. Este ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por la percepción hegemónica del occidente capitalista. ¿Qué es hegemonía? Es la supremacía, es el poder que ejerce un Estado sobre otro. Sabemos que el capitalismo es un sistema económico, político y social que se fundamenta en la propiedad privada y en la explotación de los recursos naturales de los países subdesarrollados. Todo esto inicia en el siglo XVI, cuando la construcción simbólica de las sociedades se hizo de una manera clasista, refiriéndose a las personas como bárbaros e inferiores. Los bárbaros convivían en zonas conocidas como centros o metrópolis, y los inferiores hacían parte de las colonias o periferias. De ahí empieza a surgir un concepto de civilización, obviamente, de una manera muy vergonzosa y sumamente racista. En la América Latina del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran considerados por parte de las clases dominantes como unas razas inferiores y atrasadas. Eso les daba cierto derecho para dominar, expropiar y educar estas comunidades para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. Para los forjadores de las repúblicas latinoamericanas, la modernización social y económica se basaba en la educación, la religión y los valores de la vida cotidiana. Con el propósito de desvanecer a las culturas populares, la modernización requería de una suerte de blanqueamiento, no solo de las etnias, donde en muchos países se estimularon las migraciones de trabajadores europeos y asiáticos para mejorar la raza, sino además del pensamiento, los valores, las creencias y los modos de producción. Miramos los hitos históricos que rodean el desarrollo social. En 1533 es celebrado entre las monarquías de España y Portugal el Tratado de Tordesillas, donde arranca la construcción de las periferias, ocasionando con esto la división internacional del trabajo, que consistía en que cada país o territorio se especializaba en la producción de un bien con el ánimo de aprovechar las ventajas comparativas. Es así donde las economías de la periferia explotan materias primas, las cuales eran sumamente baratas por no tener ningún procesamiento industrial. Estas eran enviadas a las metrópolis, estimulando aún más las revoluciones industriales. Este subdesarrollo fue la condición ideal para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge imperialista. Luego de la Primera Guerra Mundial en 1919 surge el Tratado de Versalles, celebrado entre las partes vencedoras de esta guerra, que fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo con el fin de conducir estos territorios al desarrollo hasta que fueran capaces de gobernarse por ellos mismos. Obviamente esto nunca pasó, ya que lo único que hicieron fue explotar sus recursos naturales. Finalmente, con el ascenso nazifascista de la Segunda Guerra Mundial, esto quedó totalmente abolido. Con la globalización hegemónica, la desigualdad es evidente. La división internacional del trabajo no hizo más que abrir una brecha aún más grande entre las clases sociales. Históricamente, durante los siglos XVIII, XIX y XX, existe una diferencia notoria entre las riquezas de los países periféricos con la de los países centrales, siendo un dato fehaciente en 1980 que esa diferencia fue de 45-1. El 20 de enero de 1949, el presidente Truman reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con este discurso comenzó lo que en algunos llamaron la era del desarrollo, y es ahí donde se da la definición de países desarrollados y subdesarrollados. En 1960, Walt Rouston, quien era un economista e historiador estadounidense, expuso la teoría del despegue, la cual consiste en que se vuelve común el crecimiento liderado por el sector manufacturero y la sociedad es impulsada más por procesos económicos que por las mismas costumbres. Este economista participó en el perfeccionamiento del Plan Marshall con la ayuda otorgada a Europa por parte de Estados Unidos, lo cual buscaba también favorecer a los países latinoamericanos. El aporte más importante del Papa Juan Pablo II a este tema, pues saqué lo más relevante, lo que a mí me pareció como más llamativo fue que combatió enérgicamente el comunismo, mejoró significativamente la relación de la Iglesia Católica con las demás religiones, su infatigable labor en el campo de la doctrina social, sus intervenciones y acciones en favor de los menos favorecidos y su posición ante situaciones de conflicto. Esto hizo evidente la presencia de la Iglesia. En 1987, con su encíclica social, la cual habla de la existencia permanente de la pobreza y de cómo esta situación no ha sido resuelta. En 1991, su encíclica sobre el trabajo, el cual habla de la dignidad del mismo y de la necesidad de un cambio
de la manera como se percibe y cómo se observa el trabajador. Este es un resumen de los materiales, de los documentos que se leyó para esta actividad. Como conclusión podemos decir que el desarrollo social está muy ligado al capitalismo consumista agresivo y que aunque en alguna época hubo un socialismo válido, este no ha sido bien aplicado. De allí las dictaduras modernas como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Muchas gracias.